tema. ¿Cómo siguen después del paro o del cese de actividades del 13? Comercialización, sí. Bueno, depende del gobierno, ¿no? Porque el gobierno lleva adelante medidas que son completamente contradictorias. El lunes de la semana pasada, la ministra de Economía anunciaba un récord de exportaciones. El día siguiente, a las 11 de la mañana, el Ministerio de Agricultura dispuso un nuevo límite de exportaciones de maíz, o sea, está permitido exportar una determinada cantidad y no más de eso, y no solamente del maíz, sino también del trigo y de la carne. Esto de la mano que en el caso de la soja, el productor argentino solamente recibe el 29% del valor internacional, un uruguayo recibe el 100% del valor por la tonelada de soja. También hay límites para las exportaciones de carne, el producto, digamos, se puede exportar un 22% menos de la media res por la limitación a determinados cortes. Entonces el productor es como que dice basta, dice estamos cansados de las contradicciones que hay en el propio gobierno, estamos cansados a los límites de las exportaciones, a diferentes tipos de cambio, a las retenciones que las incrementó este gobierno de una manera muy sensible, y necesita que haya un cambio si es que la Argentina quiere seguir siendo un productor de alimentos a nivel mundial importante. Como está la situación ahora, solamente vemos que va a haber un deterioro de la producción. Ya sabemos que va a haber una superficie sembrada de trigo menor a la esperada, y no se sabe todavía qué va a pasar con la soja y con el maíz, ya que hay faltante de gasoil, como bien dijeron ustedes, pero también hay faltante de elementos importantísimos, claro, para la maquinaria, para el trabajo, repuestos o cubiertas, ¿no? ¿Ustedes creen que va a haber algún tipo de canal de diálogo con el gobierno después de medidas como estas también? Digamos, con dialogar no alcanza, o sea, no hace falta que se reúnan. Lo que tiene que hacer el gobierno es exactamente lo contrario a lo que viene siendo hasta ahora. El único país en el mundo que la guerra, según los funcionarios, ha salido perjudicado es la Argentina. Todos los demás han obtenido beneficios, no solamente para los productores, por supuesto, sino para las economías de sus países. Y en ese sentido, perdón, ¿cuántas oportunidades se está perdiendo? Vos hablás justamente de la situación internacional. ¿Cuántas oportunidades se está perdiendo el campo por este tipo de medidas del gobierno? Todas, pero no solamente el campo, sino el país. Hoy, hace un rato veíamos los portales diciendo que la ministra de Economía habría dicho que no hay plata, en el país no hay caja. El único sector que rápidamente puede revertir esa situación es el campo. En 6 meses podría haber cientos de millones de dólares más de ingresos, o miles de millones en algunos casos, según el cultivo, para la Argentina, y el gobierno lo está impidiendo. Además, Echeverre, Batakis dijo en una de sus declaraciones que quieren aumentar las exportaciones, y usted está explicando que hay cepo a las exportaciones, es decir, que un productor no puede exportar todo lo que produce porque está impedido por el propio gobierno, ¿es así? Sí, por eso decimos que hay un desquicio a nivel gubernamental, hay un desorden a nivel gubernamental, porque uno dice una cosa, un ministro dice una cosa, y al día siguiente otro ministro lo contradice, pero no verbalmente, formalmente a través de una resolución del Ministerio de Agricultura. Limitaron las exportaciones al día siguiente que abrió la ministra a 36 millones de toneladas de maíz, cuando Argentina produce 50 millones de toneladas de maíz. Lo mismo pasa con el trigo y con la carne. Tenemos la visión, ¿no?, de la vocera presidencial Cerruti hablando sobre este cese de comercialización por parte del campo. Miren lo que decía. Tenemos claro que estos paros siempre son políticos, ¿no? Son decisiones políticas que toman, en este caso, las patronales de la mesa de enlace, tal como vos acabas de decir. Los temas que ellos manejan como temas o que ponen hoy en discusión como si fueran temas, son temas que efectivamente en algún momento, poner el tema del gasoil, se tienen que ir viendo de cómo mejorar, que es un tema que ya, tuvo un pico de tensión, si querés, hace aproximadamente un mes atrás, cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en que entrara la importación y eso, pero ya está solucionado, y entonces sostener un paro con un reclamo que ya está solucionado, siempre estos paros son políticos, pues son decisiones políticas que se toman, no está ni bien ni mal. El paro es político, dice la vocera presidencial. Luis Miguel, ¿cómo toman ustedes estas palabras? La verdad que lo primero que quisiera decir es
¿De dónde, por qué tenemos que aguantar que la vocera presidencial hable de esa manera de los productores? ¿Por qué? ¿Por qué realmente? Tendría que hablar con más respeto, tener un poquito de humildad, referirse de una manera más educada a los productores y a cualquier otro sector económico o social de la Argentina. Sumo estas declaraciones con lo que dijo el presidente del Banco Central, echándole la culpa a los chacareros de los problemas que tiene el país, y lo dijo de una manera despectiva. ¿Qué se creen que son? Creo que se tendrían que ubicar y darse cuenta que son servidores públicos, son funcionarios públicos y se tendrían que referir a otros argentinos de otra manera. ¿Ustedes van a tomar alguna medida? Por otro lado, falta gasoil, faltan repuestos, faltan cubiertas. Eso es una realidad. Basta subirse a un auto, salir, cruzar la General Paz y constatar por sus propios medios lo que estamos afirmando. Es una contradicción pedir que se produzca más o que se produzca o que no se manifiesten los productores, que los productores se queden en su casa callados la boca sin antes chequear que lo que están diciendo los productores es real. Le quería preguntar si van a tomar alguna medida, si están conversando en el marco de la mesa de enlace para los días que vienen, que parecen no ser mejores que los actuales. Eso está, digamos, en permanente discusión dentro de las entidades. No me corresponde a mí opinar sobre el tema. Seguramente se tomarán decisiones de acuerdo a las diferentes comisiones directivas de las entidades gremiales, pero lo que sí le puedo decir es que los productores no dan más. Están cansados de este destrato, están cansados que le echen la culpa de todos los males del país y que los maltraten diariamente por cadena nacional, siendo que quisieran, o quisiéramos, yo también soy productor, claro, producir mucho más, exportar mucho más, y es el propio gobierno que pone trabas a esa exportación. Recién usted hacía mención a Pelle, ¿no?, el titular del Banco Central, que volvió a hablar y habló también de especulación, ¿no? ¿Cómo toman ustedes esas palabras? Bueno, ahí diste con un tema muy importante, que es una cuestión, digamos, de cómo definir las cosas, que me parece que es central. Toman la cosecha o los productos del campo como si fueran propiedad del gobierno o del Estado. Y eso es un error. La cosecha, la carne, la leche que se produce, cualquier otro producto del campo o cualquier otro producto de la Argentina, es propiedad privada del que lo hace. Claro. Un par de zapatos, una computadora, un auto. Y ellos dicen, la gente especula porque no liquidó o no vendió todo lo que el gobierno espera que vendieran. Claro. El productor que invirtió, arriesgó, trabajó para obtener esa cosecha, es dueño de vender en el momento que mejor le convenga, porque es propiedad privada. O sea, producir no es un servicio público en la Argentina. Entonces el productor ya bastantes problemas tiene con el clima y con los precios para que el gobierno le diga en qué momento tiene que vender o no. Encima, que generalmente vende para pagar o comprar insumos para la próxima siembra o cosecha. Bueno, esos insumos no existen. O sea, por más que quisiera comprar una maquinaria o repuestos o cubiertas, no hay. Así que eso cayó, te agradezco que hayas recordado ese tema, porque eso cayó también muy mal las declaraciones del presidente del Banco Central. Claro. Y Batakis, ¿qué opina de la nueva ministra en términos prácticos? Porque le duró un día calmar a los mercados, entre comillas, después de esos anuncios muy sintéticos que hizo. Es que el tema no es cuestión de personas, es cuestión de política. ¿Va a bajar el déficit, sí o no? ¿Va a combatir la inflación de una manera creíble, de una manera sostenida, bajando el gasto fiscal? El otro día salía una nota en un importante diario, en un portal, diciendo que solamente 33 empresas públicas de la Argentina generan un déficit anual de 4.000 millones de dólares. Claro. ¿Tenemos que financiar eso? La Argentina, que la misma ministra hoy dijo que no hay plata, ¿va a seguir financiando 4.000 millones de dólares de déficit de empresas públicas de la Argentina? Claro. ¿Y cómo van a conseguir los dólares, no? Esta es una creo que no deberían, ¿no? Pero entonces, digamos, esa es la descoordinación que vemos en el gobierno actual, ¿no? Que dicen cosas, hacen otras o se contradicen entre sí. ¿Cómo se hace para que el campo pueda generar más divisas?
Es muy sencillo, tener la misma regla de juego que nuestros vecinos. Claro. Nuestros vecinos, no nos vayamos muy lejos, Uruguay, Paraguay, Brasil, nuestros socios del Mercosur, ¿qué tienen? Una moneda estable, no tienen déficit fiscal, no tienen inflación. O sea, como gran problema a partir de la pandemia, aparentemente van a tener 8, 9 de inflación anual, cuando nosotros prácticamente dicen que julio va a estar arriba del 7%. Bueno, entonces, teniendo eso y sin retenciones y sin limitaciones a exportar, Argentina puede producir muchísimo más, exportar mucho más, y se sabe que el 80% de lo que genera un productor en un lugar, en el lugar donde produce, se vuelve a invertir en esa región. O sea, cada vez que al campo le va bien, genera empleo a través de la inversión, genera más riqueza y la forma de vida, la calidad de vida de todos los que están alrededor de esos campos mejora sensiblemente. ¿Llegó el gasoil finalmente, Echeverre? Porque el gobierno anunció que llegaron barcos y que no hay problema de gasoil. Además de los insumos, de la falta de insumos, ¿llegó el gasoil o no? A cuentagotas. Uno va a una estación de servicio, por ahí le llenan el tanque de la camioneta, pero si uno le dice, ¿tenés 3.000 litros para el tractor? No, por ahora no. Por ahora solamente te echo para... Y también hay denuncias que el gasoil aparece los fines de semana para los que se mueven, que está muy bien, por supuesto, a las zonas turísticas. Nadie critica eso sin ninguna duda, pero cuando uno va a pedir 3.000, 5.000 litros, que es un consumo habitual en cualquier contratista o gente que tenga que hacer trabajo con maquinaria, para esa cantidad todavía no hay. Ahora, Echeverre, ¿hay una cuestión meramente ideológica detrás de las políticas del gobierno hacia el campo? ¿Qué opina usted? Yo diría una suma de cosas. Hay ideología, hay resentimiento, hay desconocimiento, hay ineficiencia. No conocen realmente cómo funciona el sector que genera 75% de las divisas que ingresan al país. Hablan con un total desconocimiento, andan en forma despectiva de lo que hace el productor, cuando al revés tendrían que llamar todos los días a ver qué necesita el inversor serial que tiene la Argentina, solamente para sembrar los principales cultivos por año hacen falta 12.000 millones de dólares. A nadie se le ocurre venir hoy a invertir a la Argentina. Bueno, los productores son para sembrar los cultivos principales. ¿Por qué entonces esta relación que tiene o esta actitud que tiene el gobierno contra el campo? Yo creo que por la soberbia con la que se manejan y por creerse dueños del Estado, están por ahí mal acostumbrados a tratar con otros sectores que son menos los actores y de alguna manera pueden imponer su voluntad. Y aún así, Echeverre, ustedes tuvieron un récord de exportación, pero ¿a qué dólar, Echeverre? Porque este es el dato, ¿no? Para explicarle a la gente la brecha. ¿A qué dólar exportan ustedes? El dólar hoy debe estar alrededor de 100 pesos. Está el dólar que recibe el productor. Le decía yo recién que por los diferentes tipos de cambio y las retenciones, el productor recibe el 30% del precio internacional de su producto. ¿Y se acuerdan cuál era la excusa? De decir que no subieran los alimentos acá, y los alimentos siguen subiendo permanentemente. O sea que haber puesto las retenciones y los diferentes tipos de cambio no obtuvo el resultado que quería el gobierno. La hacienda en pie en el mercado ganadero ahora de Cañuelas, en las últimas 9, 10 semanas ha bajado un 20%, el kilo vivo, bajó un 20%. ¿Ustedes registran que haya bajas en las carnicerías? Para nada. Ahora, lo mismo el trigo. ¿Cuál es la razón del cepo a las exportaciones? Si Bataki dijo que quieren más exportación, que supuestamente los precios internos se pueden disparar, tanto de los granos como de las carnes. Es lo que le estoy diciendo. Ellos le echan la culpa a los precios internacionales y a la guerra. Sí. Ya en el caso del trigo y en el caso del maíz, los precios son hoy inferiores a lo que eran en febrero del año pasado, previo a la invasión rusa a Ucrania. ¿Los precios bajaron? No, para nada. Claro. O sea, es una excusa para seguir subiendo los impuestos, es una excusa para quedarse con una mayor parte del precio del productor que no tiene nada que ver con el precio al consumidor, porque como todos sabemos, la suba de los alimentos se debe a la inflación y no
a la suba o el precio internacional de los commodities, que como le dije ahora, son inferiores a los que valían en febrero durante la invasión, cuando empezó la invasión rusa a Ucrania. Luis Miguel Echeverre, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y arrancamos, este pase, ya está Luis Majul aquí en el estudio, así que queremos saludarlo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una semana muy complicada la pasada, y si yo no quiero ser pájaro de mal agüero ni generar más tristeza y hartazgo de lo que hay, pero me parece que la semana que viene va a ser peor, El dólar y la inflación son los alertas más evidentes, y yo creo que la crisis se está acelerando cada vez más. Si me permiten hacer una introducción, un brevísimo análisis político, sé que en este pase tenemos